Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy día tuvimos que empezar la clase un poquito más tarde. Yo tuve un problemita, así que les pido perdón si es que alguno me estuvo esperando ahí para la clase de la una. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho de antemano, ¿cierto? Y hoy día empezamos con el tema 3 y técnicas que se llama, digamos, técnicas de conducción, ¿cierto? De nuestro nuevo ciclo de clases que empezó ayer, ¿cierto? Entonces tenemos clase ayer, hoy y el viernes, ¿ya? Y la próxima semana, el martes y el miércoles. Dice, en esta unidad aprenderemos, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿cierto? Primero que todo vamos a hablar de la postura en nuestra motocicleta, ¿cierto? La motocicleta, si bien es cierto, van a haber muchas personas, muchos textos, ¿cierto? Muchos instructores que nos van a decir cómo ponernos en la motocicleta. Y eso es totalmente válido, ¿ya? Eh, lo que también es válido es que nosotros, esas posturas que son recomendadas por los instructores o que son recomendadas por los textos o acá mismo en esta clase, ¿cierto? Las podamos adaptar para lograr una mejor integración entre nosotros y la moto. Recordemos que nuestros cuerpos no son todos iguales. Hay personas que tienen los brazos más largos, las piernas más largas, los brazos más cortos, las piernas más cortas, etc. Es por ello que podemos, ¿cierto? En algunos casos, eh, adaptar estas posturas a nuestra situación particular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante o una de las cosas más importantes en la postura? Y es lo que dice acá. Por ejemplo, acá dice la comodidad, ¿cierto? Dice que lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿cierto? Luego, habla del peso del cuerpo. Dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Por qué? Porque la motocicleta, por ejemplo, para doblar, para cambiarse de pista, no solo ocupo las manos y el volante, ocupo el cuerpo también para cargarme en un sentido o en otro sentido, ¿ya? También es importante recalcar que nosotros tenemos mandos en la mano derecha, en la mano izquierda, en el pie derecho y en el pie izquierdo. Tenemos mandos. Y esos mandos es necesario, ¿cierto?, que nuestras extremidades estén libres para poder comandar correctamente esos mandos. Ya, obviamente hay motos que tienen menos mandos, ¿cierto? Como los scooters, que no necesitan los pies, por ejemplo. Pero vamos a hablar de lo más común en la motocicleta, ¿ya? Después habla de los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno en el pie derecho, ¿ya? Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Luego habla de la altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Después dice manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, dice. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Cuando hablamos de estribos, estamos hablando de los pedalines que permiten que el pie se sujete,
ya, por si acaso. Ahora, ¿cómo se pasan cambios en una moto? Obviamente que estamos hablando de una moto con caja mecánica, ¿cierto? Con caja de transmisión mecánica. Vamos a decir que las marchas, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, y luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, en el caso que tenga sexta la moto, son todas pasando el pie por debajo del pedal y levantando, ¿cierto?, el pedal o la palanca de cambios de la moto que se acciona con el pie, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿cierto? A veces se nos puede olvidar, pero hay una forma sencilla de recordarlo. Los motociclistas, lo digo creo que en casi todas las clases, cuando nos pasa algo malo le decimos a otro motociclista que no importa porque es una para abajo y las demás para arriba, ¿ya? Haciendo clara alusión a lo que es la palanca de cambio en la mayoría de las motos, ¿ya? Primera para abajo y las demás para arriba. Entonces, de esa forma nos podemos quizás hacer una pequeña ayuda de memoria para cuando estemos en un semáforo y no sepamos cuál es la marcha que vamos a engranar. Recuerden también que las marchas de número más bajo, ¿cierto?, son marchas que tienen más fuerza, es decir, van a sacar la moto con mayor facilidad de la inercia y van a permitir, ¿cierto?, tener una mejor aceleración también. En cambio, las marchas con número más alto, ejemplo, la quinta o la sexta, son marchas que tienen muy poco torque, muy poca fuerza y muy poca aceleración, entre comillas, ¿cierto? Pero sí tienen más velocidad, permiten hacer girar la rueda a mayor velocidad, ¿ya? Por ende, tenemos la primera, ¿cierto?, para salir y vencer la inercia, y la quinta y la sexta para desarrollar más velocidad. Pero para que la aceleración sea más violenta, debemos tener o utilizar cambios más bajos que tienen más fuerza o más torque, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague solo se utiliza para echar a andar la moto, puede ser, y para pasar cambios, ¿ya? Inclusive hay motocicletas en las cuales no es necesario, o técnicas en las cuales no es necesario ocupar el embrague para pasar el cambio. Ya eso depende de la motocicleta también que estemos conduciendo. Luego habla de la posición natural sobre la motocicleta. ¿Ya? Dice, 1. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. ¿Ya? Los consejos de postura son eso, son consejos, se adaptan a las necesidades de cada uno, lo dijimos al principio de la clase. 2. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. 3.2. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, importantísimo. La estabilidad en la motocicleta depende del conductor, ¿cierto? El vehículo por sí solo podríamos decir que tiene estabilidad, entre comillas, ¿cierto? Porque no es necesario ninguna gestión para que se mantenga de pie, por decirlo así. La motocicleta no, la motocicleta, si yo no estoy equilibrándola, más temprano que tarde, ¿cierto?, va a terminar yéndose hacia un lado y cayéndose. Ahora, dice acá, bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio, es decir, que la moto va a tender a irse hacia los lados, ¿cierto? Porque no tiene suficiente inercia acumulada, ¿cierto? No tiene suficiente efecto de giroscopio en sus ruedas, podríamos decirlo así, ¿ya? Para poder mantenerse en el curso, ¿ya?
Después de los 10 kilómetros por hora, obviamente es más fácil. Es por eso que a los niños al principio les cuesta andar en bicicleta, porque les cuesta subir de velocidad, ¿cierto? Y cuando andan con rueditas pueden andar lo más lento posible, ¿cierto? Y la bicicleta se cae por efecto de la rueda. Después cuando ya, ¿cierto? Andan con la ruedita y andan súper rápido, ¿cierto? Ya se le pueden sacar la rueda y la bicicleta es más fácil mantenerla en su curso. Lo mismo pasa con la motocicleta. La diferencia con la bicicleta es que la motocicleta obviamente son muchos más kilos que tenemos que controlar de que no se vayan hacia un lado o hacia el otro. Y aquí llegamos a una de los temas o de las partes más importantes de, de esta clase, ¿ya? Que dice, que habla de la mirada, ¿ya? Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, ¿ya? Hacia adelante y hacia lo lejos, ¿ya? Les comento que yo primero aprendí a manejar autos, ¿ya? Y mi error, cuando empecé a manejar, bueno, uno de mis errores, pero diría que uno de los errores más graves y más complejos que tuve cuando empecé a manejar, era que yo manejaba mirando la patente del auto que iba adelante, ¿ya? Me concentraba solo en el auto que iba adelante y yo recuerdo que, sinceramente, mi vista iba enfocada casi exclusivamente en la patente del vehículo que iba adelante. ¿Qué problema tenía eso? Mejor vamos a decir por qué yo hacía eso primero, ¿cierto? Lo hacía porque tenía terror de que el auto frenara, ¿cierto? Y yo no alcanzara a frenar y chocar el auto que iba adelante. ¿Ya? Por eso lo hacía. Iba muy preocupado de eso solamente. Pero la verdad es que tenemos que preocuparnos de muchas características, ¿ya? De muchos factores. Entonces, yo no puedo estar mirando solamente el vehículo que va delante mío. También debo mirar todo lo que nos rodea, ¿cierto? Inclusive hacia atrás. ¿Qué me pasaba a mí? Cuando el vehículo que iba adelante, por ejemplo, se pasaba un pare, yo también me lo pasaba. Se pasaba un rojo, yo también me lo pasaba. ¿Ya? Entonces, en un momento, ¿cierto? Obviamente me di cuenta que tenía ese problema y lo empecé a mejorar. Pero ese problema es muy común que le pase a un motociclista, porque además de lo inherente a la conducción, de lo que siempre nos va a preocupar, ¿cierto? Yo voy a preocuparme de que, además del riesgo de la conducción, ¿cierto? Normal de cualquier vehículo, yo en la moto me estoy preocupado de no irme para el lado, estoy preocupado de que un vehículo más endeble quizá o más expuesto. Entonces, con mayor razón, tengo este problema de concentrarme mucho quizás en un solo punto. Se habla de que el motociclista principiante mira adelante de la rueda delantera, ¿ya? Cuando en realidad debo mirar mucho más adelante para poder prever, ¿cierto?, lo que está pasando. No solo el vehículo que va adelante, sino que 2 o 3 vehículos más adelante tengo que estar observando, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, yo les voy a decir que la mirada para mí tiene que ser una mirada atenta, ¿cierto? A la vez de ser atenta, relajada, y a la vez de ser atenta y relajada, tiene que ser panorámica, ¿ya? Atenta no quiero decir que vayan estresados, por eso digo atenta y relajada. Atenta significa que ustedes se van fijando en todo lo que está pasando, van chequeando, van pensando. ¿Qué debo mirar? Debo mirar la calle, debo mirar la vereda, debo mirar las puertas o los portones que puedan estar cerca de la vereda, debo mirar todo lo que se mueva, ¿cierto? Parece complejo, pero la verdad es que nuestra mente o nuestra cabeza o nuestro cerebro es tan poderoso que si nosotros lo entrenamos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿ya? Siempre y cuando lo entrenemos, lo practiquemos, nos preocupemos de que al principio, ¿cierto?, esforzarnos de que nos salga así la cosa, ¿ya?
Entonces, recuerden, la mirada debe ser a lo lejos. ¿Para qué? Para poder prever lo que está pasando. Además de eso, la mirada debe ser atenta, muy atenta, relajada y panorámica, ¿ya? No puedo estar mirando solo la calle. ¿Por qué? Porque hay calles, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay calles en las cuales las casas o las estructuras, ¿cierto?, habitacionales, llegan muy cerca de la calle por donde nosotros vamos pasando y la vereda es de menos de 1 metro, ¿ya? Entonces, en esos lugares puede ser que alguien abra una puerta y de esa puerta salga un niño. Y ese niño sale casi inmediatamente a la calle por donde nosotros vamos pasando. Entonces debemos tener cuidado de, ojalá, evitar algún tipo de accidente que pudiera pasar como eso, ¿ya? Ya. Entonces dice, con respecto a la mirada, seguimos hablando de la mirada, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Después dice algo muy importante también, ¿ya? Compite con la importancia de la mirada, pero está dentro de la mirada también. Dice que la moto va hacia donde va el piloto, ¿ya? Esto lo aprendí yo bastante pequeño, ¿cierto? Cuando andaba en bicicleta, a mí me gustaba ir al cerro, a hacer mountain bike, ¿ya? Y me llamaba mucho la atención cómo los pilotos en ese tiempo, los riders, podían pasar por senderos tan estrechos, ¿ya? Senderos que realmente pasaba de este porte, de este ancho, ¿cierto? Y para abajo unos tremendos hoyos, o precipicio, por decirlo así, ¿ya? Y yo veía que pasaban con toda confianza, ¿ya? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podían hacerlo? ¿Ya? Y bueno, para eso hay una sola respuesta. Mientras yo no mire el precipicio y mientras yo no mire el hoyo, ¿cierto? O el obstáculo, no voy a chocarlo, ¿ya? Lo que necesito siempre es mirar hacia el lado positivo, mirar hacia el lado bueno. En la moto le decimos escapatoria, ¿ya? Y vamos a leer lo que dice con respecto a eso este texto. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Les voy a contar, esto me acabo de acordar de esto mientras leía el texto. Les voy a contar una experiencia que tuve manejando, iba con mi señora, veníamos de la playa, parece, y veníamos por plena Alameda, ¿ya? Y veníamos en la Alameda, debemos haber venido unos 40 kilómetros por hora, el tránsito estaba un poco lento, y en eso, ¿cierto? Se me atraviesa una persona en aparente estado de ebriedad, ¿cierto? Que sale entre medio de los autos, de hecho, y queda justo adelante mío. No sé cuántos metros tenía, pero es una de las veces que he tenido más miedo, ¿ya? Arriba de la moto. Pero bueno, lo único que hice, ¿cierto? Fue concentrarme porque ya no alcanzaba a frenar. No alcanzaba a frenar, ya estaba muy cerca. Y lo único que hice fue mirar, ¿cierto?, hacia el otro lado, hacia donde no estaba esta persona. Y yo la verdad que inclusive, como que en ese tiempo no llevaba tanto tiempo manejando moto tampoco, así que como que tendía a cerrar un poco los ojos, pero antes de eso dirigí mi mirada, ¿cierto?, hacia la escapatoria, hacia el lado por donde podía pasar, si es que habían oportunidad de pasar. Y gracias a Dios, lo
no, ni siquiera lo alcanzamos a tocar a la persona, alcanzamos a hacerle el quite, pero fue una situación realmente de mucho peligro y de mucho susto, ¿ya? Pero me atrevo a decir que si no hubiera tenido este tema de la experiencia, por ejemplo, de la bicicleta, del mountain bike y todo eso, y de siempre mirar hacia la escapatoria y no hacia lo malo, ¿cierto? Me habría llevado por delante a esta persona que se nos atravesó sorpresivamente, ¿ya? Así que es súper importante para un motociclista tratar de entrenar, ¿ya? Si ustedes pueden tomar un curso de conducción donde tengan un instructor en un espacio controlado, donde les enseñe a frenar, donde les enseñe a esquivar, ¿cierto? Háganlo y tómenlo como una inversión, ¿ya? No como un gasto. ¿Cuál es la diferencia entre inversión y gasto? El gasto no se recupera, ¿ya? Yo compro algo, lo uso y ahí murió. Pero la inversión se recupera a largo plazo, puede recuperarse y lo más probable es que así sea, ¿ya? Porque con un accidente que usted evite, de más paga los costos de unas clases personalizadas o de unas clases con un buen instructor, que puede ser en tierra, puede ser en asfalto, etcétera, lo que más se adapte a sus propias necesidades, ¿ya? Así que, como consejo, aparte de la parte teórica que vemos acá, si pueden tomar un curso práctico con un instructor capacitado, háganlo porque les va a servir mucho, ¿ya? Después dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, un efecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, porque nunca tiene tiempo para programar nada, para anticiparse a nada. Siempre mira lejos, es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas de frenado. Dice que es importante siempre de manera suave y progresiva realizar el frenado, ¿ya? A fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es que la moto se siga moviendo, pero las ruedas no estén girando, ¿ya? Eso, en Chile, al menos, lo conocemos con el nombre popular de chantada, ¿ya? Hicimos una chantada. ¿Qué significa eso? Que el vehículo se siguió moviendo, pero las ruedas iban en velocidad cero, es decir, que no estaban girando, ¿ya? Dice, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, frenar con fuerza, en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? El freno principal de la motocicleta, dice, es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno delantero se lleva un 70% de la frenada aproximadamente, ¿ya? Y el freno trasero se usa como un complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos frenos al mismo tiempo. No escuchen a personas por ahí que dicen que el freno trasero no se usa. Si el freno trasero no se usara, como lo he dicho en muchas clases anteriores, ¿ustedes creen que las marcas de motocicleta y los ingenieros japoneses, alemanes, americanos, europeos, van a gastar plata en ponerle un sistema de frenos traseros a una motocicleta si es que no se usara? Hay ciertas personas que llevan muchos años andando en motocicleta, pero que acuñan malas prácticas, ¿ya? Que acuñan cosas que no son, ¿ya? Como por ejemplo eso, como por ejemplo, oye, si el freno trasero no se ocupa nunca, el freno trasero se ocupa siempre, y siempre es ideal que usted frene con los dos frenos, ¿ya? Cuando usted adquiere más técnica, a veces dice, hoy voy a frenar un poco más con el trasero, voy a guardar el freno delantero, ¿ya? Pero eso se va dando con el tiempo y siempre la mejor opción va a ser frenar con los dos frenos, haciendo un complemento de los dos. Si bien es cierto, el freno delantero siempre frena más, mucho más, en cualquier vehículo,
En cambio, el freno trasero frena menos, pero también frena. Y si necesitamos frenar lo antes posible, todo el frenado que podamos aplicar suma, ¿ya? Entonces dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca. ¿Qué pasa? Cuando yo freno, todo el peso se va hacia adelante. A eso nos referimos con una transferencia de cargas brusca. Y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Lo que más he visto yo en situaciones de frenada, que también me pasó cuando era principiante, ¿cierto? Que cuando se frena, independiente que se frene con los dos o solo con el delantero, pero cuando se bloquea la rueda delantera, ¿cierto? Lo que puede pasar es que la rueda, como queda sin girar, empieza a moverse como hacia los lados, por decirlo así. ¿Ya? O hay una pequeña inclinación que hace que la moto se vaya de lado y el piloto caiga al suelo, ¿ya? Entonces es importante que si vemos que frenamos tan fuerte y que la rueda se empezó a bloquear, soltar de inmediato los frenos y luego podemos volver a apretar los frenos de forma inmediata nuevamente, ¿ya? Pero hacer que la rueda o permitir que la rueda delantera siga girando, ¿ya? Frenamos de nuevo, que gire un poco más, frenamos de nuevo, soltamos, que gire un poco más y así sucesivamente, ¿ya? Luego vamos a hablar de los frenos ABS, ¿ya? Y ahí vamos a explicar también la diferencia que hay entre freno ABS y una moto sin freno ABS. Dice que es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, ¿ya? También con eso vamos a favorecer que la rueda trasera participe un poco más en la frenada. ¿Por qué? Porque le vamos dando más peso a la rueda trasera, le vamos dando más tracción y es más difícil que la rueda trasera se bloquee. ¿Qué es la que ejerce, estamos hablando de la rueda trasera, qué es la que ejerce la mayor fuerza para el avance de la motocicleta? La que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada y de la transferencia de masa o de la transferencia de peso, ¿ya? Dice, dinámica en una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera claramente. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo lo debe utilizar entonces? A mayor velocidad de la motocicleta, mayor presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. A eso comúnmente le llamamos bombeo, ¿ya? Soltamos el freno, apretamos de nuevo, soltamos el freno, apretamos de nuevo, ¿ya? Solo en el caso de que la rueda amenace con bloquearse. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma efectiva. ¿Cómo utilizar? Ahora, ¿cómo utilizar el freno trasero? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme a la velocidad vaya disminuyendo, puede ir aumentando la presión. Y ahora vamos a hablar un poquito del freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor
se da, entre comillas, por defecto. El motor es el encargado de impulsar la motocicleta cuando le estamos entregando aire, gasolina y chispa, ¿cierto? Pero cuando no hay una de esas cosas, ya no está el triángulo del fuego, ¿cierto? Por ende, no hay fuego, no hay explosión, ¿ya? ¿Qué es lo que le quitamos a la motocicleta para aplicar freno de motor? Le quitamos la gasolina, le quitamos la inyección. Cuando vamos acelerando, vamos tirándole gasolina dentro del motor para que se vaya prendiendo y la moto vaya avanzando, ¿cierto? Pero cuando dejamos de tirar gasolina y cortamos gas, vamos ahí, ¿cierto? Cortamos gas hacia adelante, vamos a... cambio el sonido de la moto. ¿Por qué? Porque por el motor sigue pasando aire y va saliendo por el escape. Pero, aquí viene el pero, ¿cierto? Pero, el problema es el siguiente. El problema es que ahora, como no le estamos entregando gasolina, el motor no está empujando. Pero como el motor sigue conectado a la rueda por la cadena y la caja de transmisión, ahora en vez de que el motor haga girar a la rueda, es la rueda quien hace girar al motor. Como el motor internamente tiene roce, ¿cierto? Tiene partes móviles, consumen energía. Energía que la moto está utilizando para avanzar. Como le estamos restando energía para avanzar, la moto empieza a andar más lento, ¿ya? Entonces, eso es el famoso freno de motor, ¿ya? Hace que se gaste energía haciendo girar el motor, ¿cierto? Y de esa forma vamos perdiendo energía para avanzar, por ende nos vamos deteniendo más, ¿ya? Este freno de motor lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando vamos en una bajada y queremos mantener una velocidad en la motocicleta, porque la moto agarra mucha velocidad cuando va bajando, ¿cierto? Y queremos mantener la velocidad, lo que hacemos nosotros es, ¿cierto? Aplicar freno de motor, dejar la moto sin darle gas y la moto se va a ir sosteniendo sin necesidad de apretar los frenos. Obviamente que si quiero ir más lento de lo que me permite ir el freno de motor, voy aplicando los frenos con cuidado. Recuerden siempre que en una bajada o en cualquier frenada muy larga, si nosotros vamos aplicando los frenos principales, digamos, los frenos producen mucho calor, ¿ya? Y al producir mucho calor podrían dañarse. Por ende, hay que cuidar y administrar los frenos. No podemos ir frenando por 1 kilómetro en bajada, por ejemplo. No sé en realidad cuánta distancia aguantan. Ya va a depender mucho del tipo de freno, del tipo de motocicleta, etc. ¿Ya? Pero siempre, si no es estrictamente necesario llevar los frenos apretados o a medio apretar, busquemos otras opciones como por ejemplo el freno de motor. ¿Ya? Si es necesario frenar con los frenos principales, vamos frenando de a poco, de forma que saber que los frenos están activos y que no están sobrecalentados. ¿Ya? Que están aptos, digamos, para usarse en el momento más complejo, ¿ya? Entonces, el freno motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva, ¿ya? Yo les hablé solamente del efecto freno de motor interiormente, ¿ya? Ahora vamos a hablar de cómo se aplica ese freno de motor. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que la primera tenía más fuerza que la quinta o la sexta? En este caso es lo mismo. La primera va a frenar más la moto que la quinta o la sexta, ¿ya? Por ende, si yo voy en sexta y quiero aplicar freno de motor, bajo a quinta, voy a ir, voy a bajar a quinta y la moto va a hacer, bajo a quinta y la moto va a hacer, a cuarta, la quinta, la segunda, y así baja. Ya creo que me confundí los números, pero así, cada vez que vamos bajando, la moto va como que va a sonar un poco más y va a volver a bajar. De quinta a cuarta, así, ya, algo parecido,
Ya no soy tan buen imitador, pero algo para que tengan una idea, ¿ya? Otra cosa importante de saber es que cuanto más grande sea el motor de la moto o su cilindrada, más va a interactuar con nosotros el freno de motor, más importante va a ser, ¿ya? Ojo que el freno motor tiene que ir siendo accionado de forma paulatina, de cuarta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y así. No puedo ir en quinta y ponerle primera para maximizar el efecto del freno motor porque podría ser muy violento, podría inclusive bloquear una rueda y podría desestabilizar la moto, ¿ya? Así que tiene que ser un efecto paulatino, ¿ya? Tan solo dice, con soltar el acelerador, se notará este efecto enseguida, ¿ya? El cual se multiplica al reducir las marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada. .6 dice, frenada en curvas, ¿ya? Dice que se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual, ¿ya? Ya, lo primero, en las curvas, esto es muy importante porque la mayor parte de los accidentes de las personas que les gustan las motos son en curvas, ¿ya? ¿Por qué? Porque perseguimos, ¿cierto?, siempre hacer un paso por curva lo más rápido posible. Yo no les voy a mentir, la mayor parte de los motociclistas nos gusta hacer eso, sobre todo cuando somos principiantes, ¿ya? Pero ustedes deben saber que en las curvas es donde se pierden brazos, piernas, ¿cierto? Y donde se muere. Solos, sin chocar con otra cosa, sin chocar con otro vehículo me refiero, y sin que otra persona nos bote, por ejemplo. En las curvas es muy peligroso, ¿ya? Es muy peligroso, ¿ya? Las curvas, por ejemplo, como en la pirámide, ¿cierto? Que una bajada, hay varias personas famosas del motociclismo han tenido accidentes y accidentes graves, ¿ya? Así que, ojo con las curvas. Las curvas, cuando las enfrentamos, ¿cierto? Siempre debemos primero bajar la velocidad y después enfrentar la curva. Si ya entramos a la curva con mucha velocidad, ¿cierto? Y tenemos que frenar mientras vamos doblando, ya es algo muy peligroso, ¿ya? ¿Podemos salvar la situación? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero mejor sería que nosotros antes de entrar a la curva bajemos toda la velocidad necesaria para poder describir esa curva, bajemos a una velocidad en la cual nos sintamos realmente cómodos para enfrentar la curva, ¿ya? Entonces dice que en las curvas se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Luego habla de la frenada gradual. Dice que de ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual, es decir, muy suave y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Piensen que la moto ya no va así, sino que va así. Entonces va soportando, la moto en la curva va soportando una fuerza, ¿cierto?, que la quiere tirar hacia afuera de la curva. Al tirarse hacia afuera de la curva, lo que pasa es que vamos a necesitar que no influyan más fuerzas en la moto, ¿ya? Cuando vamos acá, imagínense, si frenamos, la moto, aparte de ir soportando la fuerza que va hacia el lado y la fuerza que la va empujando hacia adelante, necesitaría, ¿cierto?, ahora una contrafuerza que la tira hacia atrás. Y en ese momento la moto se puede desestabilizar y nos vamos a caer de la moto, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de caerme en curva? Que la curva va así, ¿cierto? Entonces yo me voy a caer y voy a seguir en la misma dirección en la que iba. Por lo tanto, como no tengo ruedas en mi cuerpo, necesito ruedas para poder dirigirme, ¿cierto? Como no tengo ruedas en el cuerpo, voy a tener que, o me voy a ir directo hacia la curva, ¿ya? Perdón, hacia el borde externo de la curva, en donde normalmente hay barreras de contención
¿cierto? Y esas barreras de contención no son hechas, no están fabricadas, por lo menos acá en Chile, no están fabricadas para contener cuerpos, no están fabricadas para que lo choquemos con el cuerpo y que no nos pase nada, ¿ya? Probablemente si chocamos con la barrera vamos a tener consecuencias a lo menos graves, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? 3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? Ya, con esto, con este tema terminamos. Vamos a empezar a hablar del ABS el día de hoy. ¿Qué es el ABS? El ABS es lo que por ahí dicen a veces frena y a veces no, ¿ya? Eso es casi un mito, ¿ya? Es verdad que a veces los sistemas ABS podrían alargar la frenada en algunas situaciones, ¿ya? Pero la verdad que lo que ayuda al ABS contra lo que no ayuda al ABS, lo que ayuda es gigante y por algo se equipa en casi todos los vehículos en la actualidad. En las motos, por temas de costo, no todas las motos vienen con ABS, pero sí hay muchas opciones de motos que vienen con ABS y si usted puede comprar una moto con ABS, cómprela. ¿Por qué? Porque una moto con ABS le va a permitir salvar su vida y también salvar su moto, salvar su invención, salvar los plásticos, los cadenados, los focos, etc. ¿Ya? Salvarse también de chocar a otro auto y tener que pagarle a otro auto, ¿ya? Tener que pagarle a los seguros, etc. ¿Ya? El ABS, desde mi humilde punto de vista, sirve muchísimo y nunca debiese estar desconectado. Hay países en los cuales existen leyes o existen proyectos de leyes para que los vehículos se construyan sin posibilidad de desconectar ABS o sistemas de control de estabilidad. ¿Por qué? Porque estos sistemas ayudan y salvan muchas vidas. Hay pilotos que dicen, o conductores que dicen, ¿cierto?, que ellos pueden, que hacen lo mismo que el ABS sin ABS, ¿ya? Eso para mí no puede ser cierto. Para mí, en mi humilde opinión, estoy hablando a título personal ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ABS procesa muchísimas señales en muy poco tiempo, ¿ya? Y claro, un buen piloto, un piloto preparado, puede acercarse, ¿cierto?, a emular un efecto de ABS, pero difícilmente va a ser igual, difícilmente va a ser mejor el piloto que el ABS o la gestión electrónica, ¿ya? Es por algo que inclusive en el MotoGP, esas tremendas motos utilizan controles de estabilidad, ¿cierto? Controles de tracción para poder dominarlas, ¿ya? Entonces, el ABS, volviendo al tema del ABS, lo que permite es que aunque yo frene con toda la fuerza, ¿cierto?, las ruedas no se bloqueen. Y si se llegan a bloquear, se desbloqueen de forma automática. ¿Qué es lo que hace el ABS? Por efecto de un sensor, está controlando independientemente la velocidad de la rueda delantera con la velocidad de la rueda trasera, ¿ya? Y si se da cuenta que la moto se sigue moviendo, pero la rueda delantera y trasera están por detenerse, cuando la moto aún no se detiene, es decir, se está a punto de provocar una chantada, hay una central hidráulica, ¿cierto?, que administra la presión de los líquidos de freno, ¿cierto?, y suelta la presión o alivia la presión en la rueda delantera o trasera, dependiendo de lo que necesite, para que la rueda no se bloquee. Cuando pasa el riesgo de que se bloquee, se vuelve, ¿cierto?, vuelve a gestionar la presión para frenar, para seguir frenando, y esto hace que la frenada se pueda, digamos, se pueda frenar con contundencia, se pueda frenar fuerte, sin preocuparse de que las ruedas se van a bloquear, y a la vez de que estamos frenando fuerte, sigamos teniendo dirección en la moto. Es decir, que además de frenar muy fuerte para evitar el impacto, podemos esquivar el obstáculo, ya sea un peatón, un niño, un animal, otro vehículo, otra moto, ¿ya? Entonces, gracias al ABS podemos frenar muy fuerte, aplicar mucha fuerza de frenado y además de eso, mantener en todo momento la dirección y la direccionabilidad de la moto, ¿ya? Entonces, gracias a eso, vamos a poder frenar más y vamos a poder
aparte de frenar, ¿cierto? Dirigir la moto, y con esas dos cosas ya aumentamos exponencialmente las posibilidades de evitar un accidente. El ABS es muy necesario, es muy útil, ¿ya? ¿Hay motos que no lo tienen? Claro que no. Hay motos que, hay veces que vamos a comprar una moto nueva, ¿cierto? Y nos dicen, ya, esta moto vale 4 millones y la con ABS vale 4 millones y medio. Cómprela con ABS, cómprela, aunque tenga que firmar un par de letras más para poder obtener ese vehículo que viene con esta característica de seguridad especial y muy, pero muy útil, ¿ya? Sobre todo para la calle. No tengo problema que la gente que va a circuito, ¿cierto? Que va a competencia en tierra, a competencia en asfalto, ¿cierto? Compitan sin gestión electrónica o compitan sin gestión de ABS. Eso está bien porque está en un espacio controlado. Pero no está bien cuando estamos en la vía pública. ¿Por qué? Porque tenemos el problema, ¿cierto?, de que es totalmente impredecible y que no es un espacio controlado. Mi nombre es Ricardo Cornejo, perdón. Mi nombre es Ricardo Cornejo, espero que estén muy bien, cuídense mucho, espero que les haya servido esta clase, tanto para aprobar su examen de conducción como para su vida como motociclista. Cuídense mucho, recuerden que somos seres susceptibles a tener accidentes, ¿cierto? Y que podemos tener accidentes graves si no nos cuidamos. Y si algún día me ven por ahí, me saludan para que conversemos un ratito de moto. Cuídense mucho, nos vemos y chao, chao, amigos míos. Que estén muy bien. Recuerden que esto es practicatest.cl, ¿ya? El mejor lugar para aprender de examen de conducir. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.